el concepto como yo lo entendí. La oralidad surge desde una necesidad que tenemos como personas a interactuar e involucrarnos con los demás. Em, la oralidad tiene dos formas. Bueno, una de ellas es la formal, que es la que se da en la escuela como tal, y pues se utilizan unos términos para, para ciertas cosas. Es importante tener en cuenta que en el aula también llevamos a cabo las exposiciones, los argumentos y diferentes formas en las que nos podamos expresar. Y aparece otra forma, que es la informal, que es la que llevamos con nuestras familias, con nuestros amigos, con seres que nos rodean. Esto es se entabla una conversación cotidiana y espontánea en donde podemos manifestar pues lo que en sí tenemos de dudas o algo que tenemos que contar y no se nos dificulta, pues porque ya decía, como ya decía, de una forma espontánea y pues no es obligatorio, no nos tenemos que aprender nada para poder hablar ni nada de eso, solamente si tenemos una duda, pues es preguntarla y pues la otra persona nos responderá y es llevar un hilo conductor de nuestra conversación. Como personas, como lo entendí en la lectura, nosotros tenemos algo y es que nosotros sabemos en qué momento tenemos que cederle la palabra a otra persona, eh, según si es informal, ¿no? Porque pues en la formal como tal hay una persona que nos está orientando a que tenemos que, bueno, cederle la palabra a otra, bueno, en una exposición por lo menos la persona se queda callada para que la otra hable, pero en el informal uno por inercia, por decirlo así, ya sabe que uno tiene que, bueno, esperar a que le respondan. Incluso ahí ponían un ejemplo donde también como que llegaba una persona y preguntaba que si sabía dónde quedaba una droguería. Entonces, pues como persona, yo sé que la persona no está esperando que yo le responda que sí sé dónde queda la droguería, sino que le indique cómo llegar a la droguería. Entonces, pues es, digamos, es eso, el informal es algo que se da espontáneamente, que nosotros lo tenemos y sabemos en qué momento podemos hablar, en qué momento no podemos hablar, a qué responder, cómo responder, de qué forma, bueno, en fin. También ahí pues me di cuenta, digamos, que esto es algo que se da de diversas formas e influye mucho el contexto. Según cómo nosotros hablamos, es en el contexto que vivimos y la procedencia que llevamos. Muchas veces utilizamos términos pues que para algunas personas no son muy conocidas, pero es por nuestra procedencia, por nuestra cultura, por lo que vivimos. Y no sé, pues por lo menos digamos en caso acá en Colombia, pues cada departamento tiene digamos, sus palabras que las hacen, pues, las diferencian de las otras. Entonces, digamos es eso. Como personas también tenemos unas palabras, unos términos que llevamos y pues que hacemos que esto se vea como algo también, como un aprendizaje, pues, entre todos, porque digamos el día de hoy conozco una persona que tiene un término distinto al mío y pues así voy conociendo y voy aprendiendo cada día más. Bueno, la oralidad es una herramienta que se utiliza en diferentes espacios. Como ya lo decía, tiene varias habilidades de la mano. Una de ellas es la escucha y otra es pues el hablar. El hablar es muy importante porque es aquello que nos ayuda a mostrarle la importancia que le tenemos a otra persona y pues cómo queremos manifestarnos frente a ellos. Además de ello, en esta también aparecen las emociones. Las emociones son aquellas que en el habla se van dando, digamos, con nuestros gestos y nuestra corporalidad, por decirlo así, nuestros gestos y nuestro cuerpo. Por lo menos muchas veces en una exposición sentimos pena o algo así, y entonces nuestra cara va a mostrar este gesto. La corporalidad, pues, como ya lo decía, viene siendo eso. Y digamos es la forma en la que le podemos hablar a la persona. Y ya la escucha pasa a ser también la importancia que le damos a la persona, pero frente a lo que él nos está hablando. Es que escuchar es muy importante. Además de ello, es motivo de educación, ¿no? Es muy difícil que una persona nos esté hablando y no le estemos poniendo cuidado. Y si lo estamos haciendo, pues ya sabemos que es una mala educación y no le estamos dando como tal la importancia a la persona, ¿sí? Em, pues bueno, como maestros ahí nos daban varias herramientas y es que muchas veces como maestros simplemente pues
ponemos a los estudiantes a exponer y no nos tomamos el tiempo de mirar de verdad, venga, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo es que ellos tienen que hablar? No, no es así. Muchas veces se califica a la persona por cómo habla y no solo por cómo habla, sino cómo lo dice, ¿sí? Y no debe ser así. Muchas veces como profesores nosotros debemos esformarnos no para como tal evaluar. Obviamente pues en algún momento debe pasar, pero también debemos entender que tenemos que enseñarle a los muchachos de verdad cuál es el significado de poder expresarse mejor. Y muchas veces no tenemos eso, pero también por parte de los estudiantes hay como una necesidad y es que el maestro también varíe en los términos. Muchas veces los profesores simplemente se dedican a tener términos que probablemente no conozcamos o probablemente no sepamos cuáles son, ¿sí? Y es eso, que él también comience a variar, porque, venga, yo no entiendo qué es lo que está diciendo mi estudiante porque dice tal palabra. De pronto ni siquiera sé si se está burlando de mí, pero es eso, variar y no utilizar términos que ellos probablemente no entiendan. Em, Algo muy importante y es que la oralidad se da en todo momento, en cualquier espacio, no necesariamente tiene que ser, como ya decía, en un espacio educativo, sino se puede dar en miles de espacios y pues como maestros tenemos que pensar en eso, ¿no? Em, el uso del lenguaje es muy importante, la diversidad, ¿no? Porque pues no todos somos iguales. Como maestros también debemos propiciar la curiosidad, incentivar a que ellos con palabras que no conozcan, pues como que entren, investiguen, miren cómo la pueden em, representar, cómo pueden, digamos, ellos mismos llevarle a un término, ¿sí? Y pues para mí eso es la oralidad.